Bienvenidos a Hogar Suculento. Mi nombre es Irene y hoy quiero hablarles de esta bella suculenta. Su nombre científico es Gractoveria jadeíta. Es una bella suculenta que no puede faltar en nuestras colecciones. Es preciosa, prolífica, fácil de cuidar y embellece cualquier ambiente. Hablemos de los cuidados básicos que requiere esta hermosa suculenta. En primer lugar, hablaremos de la iluminación que requiere. Esta preciosura necesita mucha iluminación solar para estar así de hermosa y compacta. Podemos cultivar esta plantita en el exterior con luz de sol de la mañana y en el interior del hogar con luz de sol filtrada detrás de una ventana. Esta hermosa suculenta, cuando está expuesta al sol, sus hojitas, el borde de sus hojas, se tornan de una coloración rojiza. El sol le da una tonalidad muy hermosa a esta bella suculenta, pero tenemos que tener cuidado con la intensidad de luz solar que reciba, porque sí es susceptible a sufrir quemaduras en sus hojas. Así que tenemos que verificar siempre la intensidad de sol que tenemos en el lugar donde habitamos, porque si es un sol muy fuerte, esta plantita puede quemarse inclusive con el sol de la mañana. Sus hojas se pueden tornar de un color rojizo muy intenso, la planta se va a ver muy opaca, va a verse totalmente quemada. Primero, no es visible y segundo, la planta estaría deshidratada y le haríamos un daño a la planta. Tenemos que tener mucho en cuenta esto para cuidar esta plantita. Si ustedes ven que la exponen al exterior y empieza a quemarse, la roseta inclusive se empieza a reducir por la cantidad de sol que está recibiendo y se ve totalmente quemada, lo mejor será introducirla a nuestro hogar y situarla detrás de una ventana con luz filtrada. Pero sí necesita mucha iluminación para crecer compacta, para que nos pueda dar muchos hijuelos y para favorecer a la floración. Es decir, que esta planta no puede estar en una sombra parcial o total porque sí necesita mucha iluminación. Si manejamos bien el balance de la luz con esta plantita, podemos cultivarla muy bien, ya sea en el exterior o en el interior, y se nos va a dar perfecta. Es una planta muy fácil de cuidar si tenemos en cuenta sus cuidados básicos principales. En cuanto al riego, es una plantita que yo recomiendo regarla una vez por semana, estando en el interior o en el exterior del hogar, porque es una planta que crece muchísimo. En poco tiempo el tamaño de la planta va a ser muy grande, crece mucho, nos da muchos hijuelos y es una planta cubre suelo, muy prolífica. Es una suculenta que al tener tantas hojas va a demandar mayor cantidad de agua y con un riego semanal, un riego profundo semanal, va a estar perfecta. En invierno es recomendable que ese riego lo espaciemos cada 15 días porque la humedad ambiental va a estar mucho más fría, va a costar un poco más que la tierra se seque en su totalidad y es importante que ese riego sea un poco más espaciado. En cuanto al sustrato, esta plantita se me ha dado muy bien con un sustrato básico. Ustedes saben que utilizo un sustrato de 50% de tierra negra, tierra de jardín común y tierra de capote, que es restos de hojas, troncos secos, y este prácticamente es mi factor drenante en el sustrato de mis plantas. Lo importante con ella es que no tengamos un sustrato que sea 100% tierra negra, que se compacte, que cuando lo reguemos permanezca mucho tiempo ese sustrato húmedo. Es importante que drene muy bien para que ella pueda tomar esa cantidad de agua, esos nutrientes que necesita, pero que el grado de humedad no sea tal que pase muchos días empapada, porque esto va a generar primero pudrición de raíces y segundo va a generar la aparición de cochinilla y de otras plagas. En cuanto a las plagas, esta planta es muy resistente a las plagas, pero siempre tener cuidado con el riego en exceso porque un ambiente húmedo por mucho tiempo va a generar cochinilla.
También puede atraer moscas, mosca negra, la mosca blanca y la aparición de caracoles. Es importante siempre verificar nuestra plantita porque como es una planta tan prolífica y se llena, se abunda totalmente de hijuelos, es muy difícil en ocasiones ver la plaga si se almacena dentro de las hojas. Entonces siempre ver en la parte frontal, en la parte adversa de las hojas, si hay alguna cochinilla, alguna mosca negra por allí en el sustrato. Siempre estar verificándola porque es una planta con hojitas muy tupidas, muy pegaditas y de hecho no puedes ver el tallo con facilidad porque tiene muchas hojas y por allí se pueden depositar cochinilla que no veamos y cuando nos percatemos que existe una plaga es porque ya la plantita está totalmente infectada con esta horrible cochinilla. Así que muy pendiente siempre de revisarla para evitar que esta plaga infecte y pueda dañar nuestra planta. En cuanto a la floración, pueden ver que esta preciosura está en plena floración. Miren nada más esta flor preciosa en forma de estrella, muy hermosa, con unas tonalidades. Es una flor blanca con unas tonalidades en las puntas de sus pétalos de un color vino, muy bonita, que cuando la planta está expuesta al sol, contrasta mucho el color de sus hojas con esa tonalidad en la floración. Es una floración muy bonita, la de esta planta, me encanta. Y lo mejor es que desde que está chiquitita nos regala una floración. Así que es una planta muy linda porque se llena de hijuelos y nos regala floraciones desde temprana edad. Hermosísima esta floración de esta bella suculenta. En cuanto a su reproducción, es una planta que se reproduce muchísimo. Desde pequeña empieza a sacar estolones, estas varas que podemos ver que salen desde la roseta de la planta madre. Y empieza a darnos estas varitas que son pequeñas rosetitas, como ven acá, y van poblando la maceta. Un punto muy importante que quiero que sepan es que cuando esta planta está pequeña podemos tenerla en esta maceta redonda, pero a medida que va creciendo y se va llenando de estolones, de hijuelos, es recomendable trasplantarla a una maceta ovalada en donde ya tenga espacio para poder reproducirse, porque se reproduce a lo ancho, es decir, que va soltando hijuelos, 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 y en una maceta redonda no se puede desarrollar bien. Ahora la tengo acá porque es muy pequeña y no la he trasplantado aún porque está en proceso de floración. Una vez culmine esa floración, voy a cambiarla, trasplantarla en una maceta ovalada para que empiece su crecimiento y empiece a darme muchos, muchos más hijuelos. Es un punto que tienen que tener en cuenta a la hora de cultivar esta plantita que necesita muchísimo espacio, ya tiene que tener muchísimo espacio para que pueda crecer, para que pueda darnos muchos hijuelos y así podamos reproducirla. Cada rosetita de esta es una nueva planta. Muy fácil, se enraiza porque, como les comenté, es una planta cubresuelo. Cuando ya ese hijuelo, ese estolón, tiene un tamaño considerable, empieza a sacar raíces. Y apenas lo colocas en el sustrato, ya ella allí empieza a crecer una nueva planta madre. Es muy fácil de reproducir y, como les indico, se reproduce muchísimo, muy, muy rápido. Así que no tendrán ningún problema para reproducir esta preciosura y tendrán muchísimos ejemplares de esta Gractoveria jadeita. Estos han sido los cuidados básicos que requiere esta hermosa suculenta. Te invito a seguirme por mis redes sociales. Estoy en Instagram como @hogar suculento y en Pinterest como hogar suculento y algo más. Si te ha gustado este video, puedes comentar, darle like, compartir y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a considerar suscribirte a este canal.